Bienvenidos al Manzano de Newton, matemáticas y física como caídas de un árbol. El día de hoy vamos a ver qué es el rango de una matriz. Pero para poder entender cómo calcular el rango, primero tenemos que comprender el concepto de dependencia lineal. Supongamos que tenemos una matriz cualquiera 3×3. Conformada por los elementos ABC, D, E, F, G, H, I. De filas F1, F2, F3 y columna 1, columna 2, columna 3. Bueno, podemos decir que, por ejemplo, la fila F2 es linealmente dependiente de la fila 1 cuando existe un número, un coeficiente, por ejemplo K, que multiplicado por F1 nos da F2. De forma similar podemos decir lo mismo con las columnas. Imaginemos que la columna 3 depende de forma lineal de la columna 2. Entonces existirá un número, por ejemplo Q, que multiplicado por la columna 2 nos da la columna 3. Si se cumple esta condición, podemos decir que tanto estas filas como estas columnas son linealmente dependientes entre ellas. Pero también puede ocurrir que una columna o una fila sea una combinación lineal de otras dos. Y de igual forma diremos que son dependientes de forma lineal. Por ejemplo, si la fila 3 es igual a un número, por ejemplo K1, multiplicado por la fila 1, más otro número, K2, multiplicado por la fila 2. Si se cumple esta condición, podemos decir de que F3 depende linealmente de F1 y F2. De forma similar, puede pasar con las columnas. Tenemos la columna 1, que puede ser combinación lineal de la columna 2 y la columna 3. Veamos algunos ejemplos para entender un poco más este concepto. Tenemos por un lado la matriz A, que es igual a 1, menos 2, 3, 2, 0, 5, 3, menos 6, 9. También tenemos por otro lado la matriz B, que es igual a 1, menos 1, 3, 2, 1, 6, 1, 2, 3. Y por último, la matriz C igual a 1, menos 3, menos 1, menos 1, 2, 1, 5, menos 2, menos 1, 0, menos 2, 1. Bueno, por simple observación podemos decir algunas cosas. Por ejemplo, en el caso de la matriz A, podemos ver que la fila 3
es dependiente linealmente de la fila 1, porque la fila 3 es el resultado de multiplicar la fila 1 por 3. Así podemos escribir que F3 es igual a 3 veces F1. Por lo tanto, F3 y F1 son linealmente dependientes entre sí. De otra forma podríamos haber dicho que F1 es igual a 1/3 o F3 partido 3. Es lo mismo. Lo que nos importa acá es saber si son linealmente dependientes o no entre sí. Veamos el caso de la matriz B. En el caso de la matriz B es un poco más difícil de ver, pero si analizamos un poco más en detalle, podemos ver que la fila 3 es igual a la fila 2 menos la fila 1. Es decir, tenemos la fila 3, que es 1, 2, 3, que es igual a la fila 2 menos la fila 1. Esto lo podemos, si quieren, comprobar. La fila 3 es 1, 2, 3. La fila 2 es 2, 1, 6. Menos la fila 1, que es 1, menos 1, 3. 2 menos 1 nos queda 1. 1 menos menos 1 es lo mismo que 1 más 1, 2. Y 6 menos 3 nos da 3. Por lo tanto, la fila 3 es combinación lineal de las filas 2 y 1. Y por ello podemos decir que es linealmente dependiente de F2 y F1. Analicemos por último la matriz C. En la matriz C podemos ver que la columna 4 es el opuesto de la columna 1. Es decir, C4 es igual a menos C1. Aquí tenemos menos 1, menos 2 y 1. Y aquí tenemos 1, 2 y menos 1. Vemos así que una es la opuesta de la otra y que por lo tanto son linealmente dependientes entre sí. Además, la columna 3 es igual a 2 veces la columna 1 más la columna 2. Vamos a comprobarlo. Decimos, la columna 3 es 2 veces la columna 1 más la columna 2. Reemplazamos para comprobarlo. Tenemos menos 1, 5 y menos 2. Luego tenemos 2 veces la columna 1, que es 2, 4 y menos 2. 2, 4 y menos 2. Más la columna 2, que es menos 3, 1 y 0. Finalmente sumamos del otro lado de la igualdad y tenemos 2 menos 3 menos 1. 4 más 1, 5. Menos 2 más 0, menos 2. Entonces vemos que C3 es igual a la combinación lineal de C1 y C2. Por lo tanto, C3 depende linealmente de las columnas 1 y 2. Como verán, en algunos casos es fácil de determinar si una columna es dependiente linealmente de otras o una fila es dependiente de forma lineal de otras. Pero en algunos casos es más complejo. Por eso existen técnicas para poder determinar la dependencia lineal entre filas y columnas de una forma un poco más sencilla y sistemática. Existen 3 definiciones que son equivalentes entre sí del rango de una matriz. La primera es que el rango es igual al número de filas que son linealmente independientes de esa matriz. De misma forma, es el número de columnas
que son linealmente independientes de esa matriz. O es el orden del mayor menor no nulo de esa matriz. El cálculo del rango de matrices utilizando menores lo veremos en otro video, que será la segunda parte de este mismo. Notar que el número de filas linealmente independientes que tiene una matriz siempre coincidirá con el número de columnas que son linealmente independientes. Es por eso que tanto la primera y la segunda definición son equivalentes entre sí. Con estas definiciones podemos decir que para calcular el rango de una matriz lo que tenemos que hacer es ir eliminando las filas o columnas que sean linealmente dependientes entre sí. Sin embargo, como vimos, saber si una fila o una columna es linealmente dependiente de otras a veces no es tan fácil. Es por eso que existe un método que se conoce como las transformaciones de Gauss que permite de alguna forma más sistemática determinar la dependencia lineal o no entre filas y columnas, lo que nos permitirá saber cuál es el rango de la matriz que estamos estudiando. El objetivo de las transformaciones de Gauss es conseguir que aparezcan el mayor número de ceros entre los elementos de la matriz. Estas transformaciones no varían el rango de la matriz, siendo algunas de ellas las siguientes. Una matriz no cambia su rango si las filas o columnas cambian de orden. Una matriz no cambia su rango si todos los elementos de una fila o columna se multiplican por un mismo número distinto de 0. Y por último, una matriz no cambia su rango si a los elementos de una fila o columna se le suma o resta los elementos correspondientes de cualquier otra fila o columna multiplicados por cualquier número. Todo esto, explicado de esta forma, parece muy complicado, pero en realidad son cuentas sencillas las que hay que hacer para determinar el rango de una matriz, a través de las transformaciones de Gauss. Así, si obtenemos una fila de ceros o dos filas iguales o dos filas proporcionales, se suprime la fila nula o una de las dos proporcionales. Finalizando el proceso, el número de filas no nulas que queden en la matriz es el correspondiente a su rango. Para que estos conceptos nos queden más claros, veamos directamente un ejemplo. Tenemos la matriz A igual A1, 2, 3, 2, 4, 6, 3, 6, 9. Fácilmente podemos ver que si a F2 le restamos dos veces F1, es decir, a la fila 2 le restamos dos veces la fila 1, podremos anularla. Es decir, nos quedará 1, 2, 3, 0, 0, 0, 3, 6, 9. Si quieren los podemos hacer aquí abajo. Tenemos F2 que es 2, 4, 6. Si le resto dos veces 1, 2, 3, como 2, aquí nos queda 2, 4, 6. Y aquí también teníamos 2, 4, 6. Entonces nos queda 0, 0, 0 al restar. De esta forma ya podríamos decir que esta matriz tiene rango 2, porque hemos descubierto que hay una fila que es dependiente linealmente de otra. En este caso, la fila 2 o la fila 1 son dependientes linealmente entre sí. Lo mismo pasa con la fila 3. Fácilmente podemos ver que la fila 3 es 3 veces la fila 1. Así nos queda 1, 2, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0. También lo podemos resolver para que lo vean de forma clara.
F3 es 3, 6, 9, menos 3 veces la fila 1, que es 1, 2, 3. Si multiplicamos 1, 2, 3 por 3, nos queda 3, 6, 9, que era lo mismo que tenemos aquí. Por lo tanto, el vector resultado es un vector nulo. Como solamente tenemos una fila que es linealmente independiente, el rango de esta matriz A, que lo podemos denotar como RG de A, va a ser igual a 1. Veamos un último ejemplo. Tenemos la matriz B igual a 1, menos 1, 3, 2, 1, 6 y 1, 2, 3. Bueno, aquí la primera transformación que se me ocurre hacer es restarle a la fila 3 la fila 1. F3 menos F1. ¿Por qué? Porque de esa forma obtendré tanto ceros aquí como aquí. Recuerden que la idea es conseguir el número máximo de ceros para poder ver si podemos eliminar alguna fila. Entonces tengo 1, menos 1, 3, 2, 1, 6 y a F3 le quito F1. Entonces 1 menos 1 me queda 0, 2 menos 1 me queda 3 y 3 menos 3 me queda 0. Bueno, ahora lo que haré es restarle a la fila 2 dos veces la fila 1 y así tendré un 0 aquí y aquí. F2 menos 2, F1. Me queda 1 menos 1, 3. Y si lo multiplico por 2, me queda 2. 2 menos 2 me queda 0. 1 menos 2 por menos 1 me queda 3. Y 6 menos 2 por 3 me queda 0. Y luego aquí me queda 0, 3, 0. Bueno, aquí ya se habrán dado cuenta de que es evidente que la tercera fila depende linealmente de la segunda. Y entonces el rango será por lo menos 2, pero vamos a terminar la resolución. Entonces lo que haríamos es decir que F3 le restamos F2 y nos queda 1 menos 1, 3, 0, 3, 0, 0, 0, 0. Entonces, como finalmente vemos que la fila 2 no la podemos anular con la fila 1, podemos concluir que el rango de esta matriz B es 2. Dejaremos un ejercicio de práctica para que ustedes puedan intentar en casa calcular el rango de una matriz utilizando las transformaciones de Gauss. En este caso, la matriz la llamaremos C y es igual a 1, 5, 3, menos 5, 2, 5, menos 7, 3, 3, 0, menos 3, 4. En este punto, recuerden que pueden pausar el video para copiar la matriz e intentar resolver el cálculo del rango por su cuenta. A continuación, les mostraremos cómo se resuelve.
Y hasta aquí hemos terminado con este ejercicio. Espero que les haya parecido fácil de comprender y que les sea útil en sus estudios y para tener éxitos en todos sus exámenes. No se olviden de suscribirse al canal y de activar la campanita para estar al tanto cada vez que subimos un nuevo video. Si tienen cualquier consulta o sugerencia, pueden dejarla debajo en los comentarios e intentaremos responderles lo más rápido posible. ¡Hasta la próxima!